La Reforma Protestante fue un despertar o un avivamiento enviado de parte de Dios a la Iglesia, o podemos llamarle también un resurgimiento doctrinal, ya que la Iglesia durante 5 siglos fue una iglesia viva. Podemos ver en el libro de los Hechos cómo la Iglesia predicó el Evangelio, y luego de eso en los primeros siglos vino persecución, pero aún así la sangre de los mártires, dice la historia, era como semilla que hacía crecer a la Iglesia de Cristo. Pero por ahí, cerca del siglo V, con la caída del Imperio Romano y el abrazar la fe del emperador Constantino, la Iglesia comenzó a desviar su mirada de lo más importante, comenzó a relajarse, y eso trajo oscuridad por mucho tiempo en la historia de la Iglesia y también en la historia de la humanidad. A la Edad Media también se le conoce como la época del oscurantismo. Entonces, por 1000 años la Iglesia estuvo en oscuridad doctrinal. Si bien hubo verdaderos creyentes y la Iglesia estuvo dentro de esos 1000 años, no podemos ver claramente a la Iglesia viva que vemos en Hechos capítulo 2 o en el libro de los Hechos. Pero luego, en el año 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, en Alemania, en contra de las bulas papales. En contra también estaba él de las ventas de indulgencias que la Iglesia Católica Romana usaba para conseguir dinero y pagar la deuda por la construcción de la Basílica de San Pedro, lo que hoy conocemos como el Vaticano. Sabemos que el principio formal de la Reforma fue la sola Escritura. Martín Lutero, leyendo las Escrituras, él se dio cuenta de los abusos, se dio cuenta de lo antibíblico que era la venta de indulgencias, y fue un regresar a la palabra de Dios, un regresar a las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. El principio material de la Reforma fue la justificación por la fe, o la sola fide, que el hombre es justificado solamente por la fe y sin las obras de la ley. Martín Lutero, a la luz de las Escrituras, vio los abusos de la Iglesia Católica, vio las contradicciones, las enseñanzas falsas de las indulgencias, que decían que podría reducirse el tiempo en el purgatorio de un alma a través de las ofrendas, a través de dar una indulgencia, un dinero. Entonces, incluso la Iglesia Católica decía que podría librarse un alma del purgatorio al entrar una moneda en el cofre. Su predicador, Johann Tetzel, decía eso. Entonces Lutero, leyendo el libro de Romanos, se dio cuenta que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, y ahí está el principio formal de la Reforma y el corazón del Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Más adelante, en el 1521, en la Dieta de Worms, donde Lutero iba a ser juzgado por sus escritos, él fue llamado a retractarse de ellos, de lo que él había dicho y escrito acerca de la indulgencia, ¿cierto?, y las bulas papales. Pero Lutero, después de orar durante un día, pedir un día para poder responder acerca de la retractación de sus dichos, dijo él que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios y que él no podía retractarse, ni quería, a menos que fuese convencido por el testimonio de las Escrituras. Y eso es importante para nosotros porque nuestras conciencias también deben estar cautivas a la palabra de Dios. Martín Lutero con toda convicción dijo eso, y que Dios lo ayudara. Y bueno, él no sabía que el clavar las 95 tesis en la catedral de Wittenberg en 1517 iba a producir esta reforma, este avivamiento, este volver a las Escrituras. Y podemos decir que esta reforma se resume en lo que conocemos como las 5 solas de la Reforma Protestante. La sola Escritura, o sea, solo la Escritura es la autoridad final para la Iglesia. La sola gratia, que la salvación es solo por gracia. La sola fide, que la justificación es solamente por la fe en Jesucristo.
solus Christus, que solo en Cristo hay salvación, y soli Deo gloria, que en todo la gloria se la lleva el Señor. Solo las glorias sean dadas a Dios, como la palabra dice en Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros somos una iglesia bautista reformada porque adoptamos estos principios de la Reforma protestante, donde se desenterró, no es que se descubrió algo nuevo, sino que se desenterró la doctrina histórica de nuestra fe, la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles, en la cual perseveraba la iglesia primitiva. Cuando dicen Hechos 2 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, bueno, la Reforma protestante fue un redescubrimiento, un desenterrar estas doctrinas bíblicas fundamentales. Se volvió a enseñar la justificación por la fe, que la salvación no es por obra del hombre, no es por indulgencias, por la venta de indulgencias, sino por la fe en Jesucristo. Y se volvió a enseñar que solo en Cristo hay salvación. Después de un periodo de oscuridad, volvió a brillar la luz. Como dice una frase en latín acerca de la Reforma, post tenebras lux. Después de las tinieblas, la luz. El Señor les bendiga, hermanos.